Doctor, me encanta la forma en que se le está explicando a las personas porque esto es de vital importancia para prevenir ese tipo de enfermedades. Tengo una pregunta. Las personas adultas que están en la menopausia, ¿qué tan frecuente se da estas infecciones en ellas? Es frecuente mientras ellas no se hagan tratamiento hormonal, porque hay sequedad, ¿no es verdad? Se seca tanto la vagina y está muy ligado a la uretra. Entonces hay un proceso de inflamación, hay una uretritis, se pone coloradita la uretra y eso es peligroso porque puede ingresar un proceso inflamatorio y va a tener continuamente ella problemas de tenesmo, retención urinaria. Al retener la urinaria van a ver un núcleo de proteínas ahí adentro, porque estamos haciendo un caldo de cultivo ahí en la vejiga. No puede la vejiga expulsar el contenido porque ya se va a hacer sedimento adentro, va a haber mucha proteína, bacteria, ¿no es verdad? Entonces a esas mujeres tenemos que ya entrar a hacerles un urocultivo y hacer un tratamiento muy ligado al ginecólogo para que veamos su problema hormonal, o de repente por ahí tiene añadida un proceso hormonal o un proceso de páncreas, un proceso de diabetes. Doctor, ¿es bueno aguantarse cuando uno quiere ir al baño? Porque la mayoría de la gente a veces hace eso, hasta todos, siempre en alguna ocasión. Eso es lo que va a ocasionar nuestra cistitis, el que nosotros tengamos que retener, generalmente en la mujercita. Por eso no ocurre en el varón, porque el varón evacúa en cualquier lugar, pero la mujercita siempre ella. Entonces ella debe hacer todo lo posible el momento que le venga las ganas de evacuar la orina, que lo haga, porque si va a retener mucho, lo va a inflamar la mucosa de la vejiga y se va a dilatar y eso va a provocar tenesmo, va a provocar una infección de tipo baja. Doctor, ¿cómo puedo darme cuenta yo como varón que tengo ese tipo de infección? ¿Cómo me doy cuenta? Ya, son dos cosas importantes. Ha aumentado la micción. Generalmente hemos dicho de 5 a 6 veces que se haga en el día una persona, estamos tranquilos, dependiendo de la ingesta de líquido, por supuesto. Pero generalmente va ahí. Cuando él vea de que a la micción le duele, hay ardor, lo que llamamos disuria, polaquiuria, tenesmo, ya cuando se va a evacuar y sigue el dolor, ¿no es verdad? Entonces ya él debe acudir y decir, tengo una insuficiencia urinaria. Posiblemente, porque se llama insuficiencia, porque ha pasado del grado normal de lo que debe ser la micción. Entonces él debe ir donde el médico para que vea cuánto tiempo tarda, cómo es el color, el olor de la orina. En los años 80 yo hice mi año de provincia en Camiri y nosotros sabíamos ver, no teníamos laboratorio, Mario, y sabíamos ver y le decíamos a la paciente que traiga la orina. La orina debe estar clara, color ámbar, ¿no es verdad? Y no tiene que tener olor porque tiene un olor sui generis, pero ya pasa de eso y podemos pensar proteína, acetonas, urea, creatinina, y eso es peligroso también para la mujer embarazada. Es muy peligroso las infecciones urinarias, sobre todo en el primer trimestre, que se llama, en el primer periodo embrionario, que se llaman las hemorragias del primer trimestre. Son una de las causas de estas infecciones urinarias. La verdad que es un tema de vital importancia. Es bueno que la gente, si tiene alguna duda o alguna pregunta, aquí estamos con el doctor para que nos guíe, para que nos ayude. Doctor, ¿qué pasa si una mujer recibe su tratamiento contra la infección y después de unos días empieza a orinar amarillo, con olor? ¿Es normal eso o es muy rara vez que tiene que pasar? La medicación debe ser hecha en base a un diagnóstico laboratorial, un diagnóstico certero y dar los antibióticos necesarios. De repente hacen uso indiscriminado de antibióticos y crean resistencia.
Entonces hay que hacer un antibiograma, un urocultivo para saber qué le vamos a dar, porque si no, de repente estamos haciendo intolerancia y no toma adecuadamente el tiempo de esos antibióticos. Usted sabe que deben ser de 7 a 10 días lo que debe tomar un antibiótico corriente. Entonces, generalmente las recidivas que llamamos nosotros o las complicaciones es debido a que no ha tomado bien el antibiótico, a que no se ha dado los antibióticos correctos, ¿no es verdad? Ante esa, puede simplemente, es decir, pasar a una complicación el que ella se automedique o que no haya tomado bien su tratamiento. Entonces, estaríamos hablando de ese tipo de complicaciones, se da cuando no toman en horarios adecuados su medicación o cuando ya ven alguna mejoría, entonces ellos abandonan, dicen yo ya estoy bien, ya no me duele, ya no quiero más y sin embargo sigue y sigue y sigue. Eso Doctor, ocurre generalmente. tenemos una pregunta que nos dice, ¿tiene contraindicación y cuánto tiempo se puede tomar? El Ubamin. El Ubamin. Todo medicamento tiene su complicación, o es decir, que tiene efectos colaterales, decimos. Hemos dicho que de 7 a 10 días, ¿no es verdad? Hay que tomarlo bien y sobre todo si hemos dado, hemos pedido un urocultivo para saber la presencia de qué germen tenemos nosotros. Es importante. Pero yo utilizo Ubamin y va muy bien en mi experiencia, pero hay que tomarlo bien sabiendo en la presencia de qué bacteria o de qué elemento está compuesto esa orina. Perfecto. Doctor, ¿nos podrías explicar un poquito de cómo funciona cuando uno toma un antibiótico en el tracto urinario para que la gente sepa cómo se absorbe, por dónde ingresa al estómago, cómo se distribuye, para que vayan conociendo un poquitito y piensen bien antes de automedicarse, porque no es agarrar un medicamento que porque a mi amiga le hizo bien, a mí también me va a hacer bien. Cada cuerpo es diferente y cada uno tiene que tener un trato especial. Así es. Entonces, es importante que al detectar que nosotros estamos en la presencia de algo anormal en la orina, tanto de densidad, de color, toda cosa, debemos acudir inmediatamente al médico, no hacerse una prescripción así nomás. Y antes yo utilizo siempre antisépticos urinarios como ácido nalidícico o nitrofurantoína antes de utilizar todavía antibiótico. Entonces, la paciente que tiene toda esta sintomatología, estos signos, debe ingerir agua bastante hasta ir donde el médico. El médico ya verá antes de ir a un urocultivo si le da algún antiséptico urinario. ¿Comprende? Entonces son 3 cosas que hay que hacer. Al dolor, a la cantidad, a la polaquiuria, a la cantidad de micción que hace, al ardor que tiene, simplemente es la ingesta de agua y lavados, aseos cotidianos. Pero no automedicarse en ninguna manera, porque va a crear resistencia y ya no vamos a saber después qué utilizar si esto continúa y tiene recidiva. Entonces, tomen atención, es muy importante no automedicarse, siempre visitar a un médico y siempre al mínimo síntoma que uno tenga es preferible ir porque es cuando recién está empezando la enfermedad, la sintomatología. No es bueno aguantarse, comprarse un medicamento para el dolor porque eso solamente enmascara, el daño sigue y sigue y sigue. Entonces es importante lo que el doctor dice, siempre tienen que hidratarse, tomar líquido, que el cuerpo esté hidratado porque el 70% del cuerpo es agua y tenemos que estar en constante hidratación, especialmente ahora que estamos con las temperaturas a veces elevadas, entonces el cuerpo necesita. Doctor, es así. ¿cuáles son las formas de contagio? ¿Cómo uno se puede contagiar? Si yo estoy sano, ¿cómo puedo contagiarme? Hemos dicho que en la adolescencia está las relaciones sexuales sin protección.
Solamente, Son, ¿ah? solamente esas dos formas, lo que dijo. Solamente esas dos formas. El aseo, porque vamos Ya. a ingresar parásitos. La otra es unas relaciones sin protección, porque imagínense una persona que tenga gonorrea, puede tener una cistitis, puede tener una uretritis debido al gonococo, o una infección de tipo tanto sexual, que puede ser motivo también de esta clase de infecciones. Entonces, siempre que tengamos nosotros que tener una relación, sobre todo con parejas desconocidas, se debe hacer con métodos anticonceptivos de barrera, como son los preservativos. Son una de las vías. Higiene, contactos sexuales con parejas desconocidas que puedan tener infecciones de transmisión sexual. Entonces son esas dos cosas que uno tiene que tener. Entonces, quiero que las personas que nos están viendo entiendan que el uso de tener preservativos para las relaciones sexuales no es solamente para prevenir un embarazo no deseado o quizás un VIH. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que se puede prevenir infecciones bacterianas como esto. Si uno se mete con una persona X que está con infección, uno de repente se puede contagiar por tener el contacto sexual. Entonces es importante. Doctor Aparicio, quiero que me cuente un poquito el parámetro de riesgo cuando uno está en edad avanzada. ¿Hasta qué punto puede complicarse en esa edad? Porque tenemos en cuenta que nuestras defensas ya no es lo mismo que cuando uno es joven. Todo va en descendencia. Entonces, ¿cuál sería una de las complicaciones graves en esa edad? A esa edad, en el varón, podemos tener una concomitancia, una prostatitis, digamos, ¿no es verdad? Otra complicación en las mujercitas a esa edad son cálculos, o sea, litiasis. También hay que hacer un examen general porque yo he visto, y usted mismo sabe, de que tardíamente podemos llegar a un diagnóstico certero en un proceso de riñón. Hemos visto agenesia de riñón, hemos visto riñones quísticos, hemos visto riñones pélvicos, hemos visto doble bifurcación de uréter, anomalía, pero lo hemos visto tardía. Entonces hay que tener muy en cuenta que la revisión hay que hacerla por lo menos una vez al año para detectar algunas anomalías. Pero ya en estas etapas, tanto de la adolescencia como lo que es en la parte terminal de la vida, es importante porque se nos va a venir una infección ya ascendente que se llama alta, ¿no? Ya con compromiso de nefrones, glomérulos, cálculos ureterales, ya es más complicado. Entonces, como usted dice, es muy importante de que se aumenten las defensas. Sobre todo nosotros tenemos mucho cuidado en pacientes portadores del VIH, porque ahí se baja la defensa, entonces le tenemos mucho cuidado a lo que llamamos nosotros enfermedades oportunistas. O sea, cuando ya esa enfermedad oportunista ingresan algunos patógenos porque baja la defensa. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Doctor, entonces, ¿se podría hablar que una de las causas del cólico renal es por una complicación de una infección urinaria o eso tiene que ver por otro factor? Hay otros factores, pero como dice usted, principalmente por reiteradas infecciones, cistitis, reiteradas infecciones, uretritis, cistitis, y eso se va arriba y eso se vuelve cálculo, que taponean, o sea, el conducto, el uréter que se llama. Entonces, ya es una de las complicaciones más severas porque ya hay que ir a hacer una litotricia o bien una extirpación de ese cálculo.